Hablaremos hoy de vampiros. Atención, hay que prepararse para tener miedo. Podríamos decir que en Sumeria nació la cultura, pero también podríamos decir que el primer vampiro aparece en aquella cultura, o en Asiria, o en Caldea. En realidad aparece en el poema de Gilgamesh, el inmortal, poema del cual creo que hablamos ayer o antes de ayer. En estos versos aparece un episodio. Habla de un personaje que cuenta a Gilgamesh una historia acerca de el Ekimu, un temible vampiro cuyo nombre significa literalmente lo que es arrebatado. Su peligrosidad era tal que bastaba su sola presencia en una casa para ocasionar la muerte de todos sus habitantes. Ahora, ningún texto de la época explica cómo lograba semejante efectividad, ¿no? En cambio, hay noticias de la forma en que alguien podía terminar siendo un equimu. Es decir, vos mismo podías convertirte en equimu. Por ejemplo, cuando la muerte te sorprendía en circunstancias que hicieran imposible tu entierro inmediato, por ejemplo, morir en un naufragio, en una batalla en el desierto, en una excursión, qué sé yo. Entonces te morías, si no te enterraban, si tardaban en enterrarte, disculpa que te lo diga así, te convertías en un desagradable equimu. Así que debían ser bastante numerosos. Hay, sin embargo, algunos que lo describían como un ser desamparado, maléfico pero desamparado. De todos modos, un vampiro siempre es un ser desamparado. Nadie lo quiere, nadie lo cuida. Y aquí dice algo así: un espíritu que a nadie importa. Un espíritu que a nadie importa, ¿no? Y este desprecio parecía ser el origen de la ferocidad del equimu. ¿Por qué era malo el equimu? ¿Por qué son malos los vampiros? Porque nadie los quiere, porque nadie se conduele de ellos. Así que por ahí, si bien esta es una interpretación de este programa, en vez de clavarle estacas a los vampiros como suelen hacer por allí, en vez de matarlos con balas de plata, en vez de exponerlos a la luz del sol impiadoso del mediodía, y en vez de prenderle fuego, mejor haríamos en tratar de condolernos, en tratar de que nos importen un poco. Así que hacemos un llamado a aquellos que salen a matar vampiros para que primero los compadezcan. Hay una definición de vampiro. ¿Qué es un vampiro?, preguntarán ustedes. El diccionario dice: el vampiro es un ser maligno que sale de su tumba por la noche para atacar a las personas. Ello está bastante bien. Le succionan la sangre. Bueno, pero a mí me gusta esta definición de Ambrose Bierce, que está probablemente en aquel diccionario del diablo, ¿no?, que hizo. Y dice: el vampiro es un demonio que tiene la censurable costumbre de devorar a los muertos. Es una costumbre censurable. Su existencia ha sido disputada por polemistas más interesados en privar al mundo de creencias reconfortantes que de reemplazarlas por otras mejores. Historia de vampiros, cuenta Bierce. En 1640, el padre Secchi vio un vampiro en un cementerio próximo a Florencia y lo espantó con el signo de la cruz. Lo describió dotado de muchas cabezas y de un número extraordinario de piernas, y en cambio no dijo que lo había visto en más de un lugar al mismo tiempo. El buen hombre venía de cenar y explicó el padre Secchi que si no hubiera estado pesado de comida, habría atrapado al demonio contra todo riesgo. Attlestone relata que unos robustos campesinos de Sudbury capturaron un vampiro en un cementerio y lo arrojaron en un bebedero de caballos, y el agua se convirtió instantáneamente en sangre.
Más tarde, bueno, el bebedero fue drenado, no está así todavía, pero el que lo ha visto puede dar testimonio. Y la historia que más me gusta de Peirce es esta. A principios del siglo XIV, un vampiro fue acorralado en la cripta de la Catedral de Amiens y la población entera rodeó el lugar. 20 hombres armados, con un sacerdote a la cabeza, llevando un crucifijo, entraron y capturaron al vampiro, que, pensando escapar mediante una estratagema, había asumido el aspecto de un conocido ciudadano. Esto no impidió que lo ahorcaran y descuartizaran en medio de abominables orgías populares. El ciudadano, cuya forma había asumido el demonio, quedó tan afectado por el siniestro episodio que no volvió a aparecer en Amiens y su destino sigue siendo un misterio. Me gustó muchísimo esto. Tenemos aquí alguna otra consideración que vale la pena hacer acerca de los strogoi. Strogoi se llaman estos vampiros. Aparecen en Rumania. Y el strogoi se vuelve vampiro por haber muerto sosteniendo un gran amor no correspondido. Atención, el tipo que se muere sosteniendo un amor no correspondido se convierte en strogoi, es un vampiro. Y de todos modos no es mucho el cambio, ¿no? Un enamorado no correspondido es un muerto vivo, un vampiro en la muerte, después de muerto también es un muerto vivo. Hay también criaturas que ya nacen strogoi, es decir, que no son humanos, que se convirtieron después de muerto, y se distinguen por tener 2 corazones y una cola recubierta de pelo, y por ser un poco menos crueles que los strogoi que han devenido tales por métodos tradicionales. Instrucciones para acabar con un vampiro. Digo, para personas que están en este momento muy asustadas. Pero habíamos dicho de ser piadosos, de ser... Bueno, por un ratito. Tampoco podemos... No podemos tener tanta tolerancia, señor. Antes le voy a decir algo sobre las vampiras mujeres, que hay muchas. En Filipinas se le llaman aswang a las vampiras. Parece que durante el día son mujeres bellísimas, todo el día, desde la mañana hasta la noche. Incluso durante el día pueden llevar una vida absolutamente normal y corriente como cualquier ser humano. Aprovecha, eso sí, su facilidad para hacer relaciones, para tejer redes sociales que le aseguren una constante provisión de víctimas. Sale hacia amigos, se la puede invitar a pasear, etcétera. Pero al caer la noche, todo cambia, amigos. Unos pájaros espantosos, la conducen hacia sus víctimas. La bella mujer se ha convertido en demonio alado. Tiene alas, pero las alas no le sirven para volar. Le sirven para que estos pájaros de espanto la sostengan. La sostienen de las alas y ellos son los que vuelan y la arrastran en busca de la sangre con la que se alimenta, ¿no? Bueno, muy bien. Cuando llega cerca de una víctima, los pájaros depositan a la aswang sobre el cuerpo de la persona, generalmente gente que está durmiendo. El vampiro, esta chica, se bebe hasta la última gota de sangre y su vientre se hincha tanto que parece una mujer hermosa pero embarazada. ¿Cómo reconocer a una aswang? Bueno, claro, imagínense, es importante reconocerla porque sí, claro, usted puede ser seducido por una de ellas y no darse cuenta. ¿Sabes cuándo? Si sorprendes a una mujer lamiendo tu sombra, es un vampiro. Es un vampiro seguro, ¿eh? Seguro. Estás parado en la parada del colectivo, ponele, sí, y ves que una mujer en 4 patas te empieza a lamber la sombra. A mí no me ha ocurrido nunca. No. Pero podría ser, ¿no? Eso yo, y ahí rápidamente hay que sacar la estaca
o en todo caso hay que compadecerla. Sí, un ratito la compadece. ¿Cómo terminar con un vampiro? Muy bien, según los países. En Creta hay que hacerle hervir la cabeza en vinagre. Es muy difícil que el vampiro acceda. En Prusia es más fácil, se le ponen semillas de amapola en la tumba. En Macedonia hay que echarle aceite hirviendo encima, como a los ingleses. O bien clavarlo por el ombligo, como a tantos. En Polonia hay que enterrarlo boca abajo. Mucho laburo. Bien. En Bulgaria hay que rodear la tumba con rosas salvajes. En Bavaria hay que decapitarlo pero con un hacha de plata. En Inglaterra hay que enterrarlo con un limón en la boca. ¿Qué tal? En Rumania hay que sacarle el corazón y cortarlo en dos, ponerle ajo en la boca y clavarle una estaca en la cabeza. Tiene tiempo para todo. Aparte tiene que andar con este manual encima para saber en qué país está antes de matarlo. Se resiste el de Rumania, o sea, hay que cruzar la frontera. Claro, el de Rumania le pone un limón en la boca y dice, acá no me hace nada. Hay algunos detalles interesantes. Es difundida la convicción de que el vampiro no refleja su imagen en ninguna superficie, pero algunos dicen que se lo puede matar atrapándolo entre dos espejos. Cuando uno se pone entre dos espejos se produce ese efecto de infinitud del tarro de relusol. Bueno, ahí el vampiro muere. Sí. Y otra cosa, el agua que corre, porque el agua es un ancestral símbolo de vida, no permite que un vampiro se mueva en ella. Por lo tanto, si usted lo tira al río, incluso al mar, será una forma segura de matarlo. Y para ahuyentar a un vampiro, último consejo, hay que proveerse de un perro completamente negro y pintar en la cabeza del perro, ¿no? Sobre los ojos, 2 ojos de ángel de color blanco. Esto es muy complicado. Sí. Yo casi diría que... ¿De qué ángel? No sé cómo son los ojos de ángel. Claro. De ángel capa. Bueno. Bien. Hemos ido a la discoteca. El bibliotecario dijo que él no creía en vampiros, pero sí en la chancha sin cabeza y en la viuda. Y al hablar a nosotros de distintos vampiros, dijo que esa era una mala junta, y ese es el nombre del tango de Julio De Caro, que nos encajó y que escucharemos por la extraordinaria orquesta de Julio De Caro. Mala junta, este divertido tango instrumental de Julio De Caro. Adelante.